Qué arte, qué dos palabras, esa expresión, qué arte, que resumen tanto y tanto arte es lo que viene cada semana en esta sección. Hoy nos vamos al mundo pictórico con Agustín Israel Barrera. Agustín, bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Bien Muy hallado buenas. como siempre. En esta sección de arte que hoy además viene con el pintor de la luz, creo que lo llaman, ¿no? También algunos, ¿no? Efectivamente. Hoy nos vamos a acercar a las visiones de España de Sorolla, ¿no? Mm, En estos meses festivos, donde las ferias, la Cruz de Mayo, la Semana Santa mm. recién pasada y las ya cercanas fiestas estivales, pues traemos al recuerdo la Galería Visiones de España del genial pintor impresionista español Joaquín Sorolla Bastida. Fue un encargo singular a la vez que colosal, que podemos ver y disfrutar a día de hoy si viajamos a la ciudad de Nueva York, y que no hace mucho pues tuvimos incluso la suerte de haber podido contemplar en España. Pero bueno, antes vamos a contextualizar muy brevemente al autor. Se trata de Joaquín Sorolla Bastida, nacido en Valencia en 1863 y fallecido en Cercedilla en 1923. Fue un pintor español muy prolífico que dejó más de 2.200 obras catalogadas, siendo además uno de los mayores exponentes del impresionismo español, llegando incluso a ser apodado, como bien decía, el pintor de la luz, por sus más que celebérrimos lienzos de los niños y las mujeres en la playa que todos conocemos. Pero hoy nos va a centrar en una serie, la serie Visiones de España, también conocido como las regiones de España, que es un conjunto de 14 grandes lienzos pintados al óleo por este pintor. Este conjunto es fruto de un encargo realizado por la Hispanic Society de Nueva York, por el cual se comprometía el pintor a realizar una serie de lienzos de gran tamaño sobre las diversas regiones de España y Portugal, con destino a decorar la biblioteca del edificio de la sede en el popular, eh, en la popular ciudad estadounidense de Nueva York. Ujú. El 26 de noviembre de 1911, Sorolla y Archel Milton Huntington firmaron un documento por el que el pintor hacía este compromiso y se comprometía, por tanto, a realizar estas pinturas a óleo sobre lienzo con temas representativos de las regiones de la península ibérica. Las pinturas decorarían la futura biblioteca de la institución y Sorolla se comprometía a entregar los bocetos preparatorios y a no exhibir las obras en ningún otro sitio antes que en Nueva York. Aunque la Spanish Society le dio el nombre de Regiones de España, Sorolla prefirió cambiarlo por el de Visión de España o Visiones de España, ya que el conjunto suponía una visión global de cómo el artista veía su país, alejada de los grandes estereotipos propios del romanticismo o incluso de la realidad territorial del momento. De hecho, las regiones de Murcia, Asturias, Canarias y Baleares no fueron elegidas para formar parte del conjunto. Y por otro lado, hay dos ciudades andaluzas que están contempladas hasta en 5 paneles. Mm. Solo se menciona directamente a la región de Andalucía en una de ellas, al igual que la de Castilla, donde en realidad se contempla a la región de León junto a las regiones típicamente castellanas. Unifica Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. En un principio se especuló con la posibilidad de realizar un único mural de 70 metros de longitud, Mm. casi nada, Uf. pero prevaleció finalmente el formato de paneles individuales de diferentes tamaños, todos ellos con la misma altura, 3,5 metros, que tampoco es poco, la verdad. Mm. Para inspirarse y ceñirse más a la realidad, Sorolla decidió recorrer el país y pintar cada escena in situ, en la región representada. De los 14 paneles, solo uno refleja una escena interior, siendo los demás todo escenas exteriores. El pintor pasó gran parte de 1912 realizando bocetos de los diferentes trajes típicos españoles y documentarse para lo que se iba a convertir en el encargo más importante de su carrera. El invierno y la primavera de ese año los pasó en Castilla, Madrid y otras ciudades del interior. Durante el verano alternó estancias en San Sebastián y Navarra. En otoño regresó a Madrid, con frecuentes viajes a diversas localidades de la meseta para crear el panel correspondiente a esta y posteriormente a Valencia, donde Sorolla se inspiró de las alquerías y los grandes manantiales de Alcira. Para realizar la obra planificó además trasladarse diariamente a esta ciudad, de enero a marzo de 1916, según la correspondencia que mantenía con su esposa Clotilde. Finalmente lo pintó en Valencia. Al concluir el encargo, decía literalmente en una de estas cartas que estaba literalmente agotado. Sorolla dispuso además el orden de las piezas tras consultar con el arquitecto
y los constructores de la sala, un recorrido por la península ibérica en el sentido de las agujas del reloj, y pasa por su comienzo en Castilla, de ahí a Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Elche, Sevilla y Andalucía, Extremadura, Ayamonte y Portugal, Galicia y finalmente Guipúzcoa. La serie, como ya hemos dicho, se compone de 14 piezas que ahora mismo vamos a empezar a desglosar. Empezamos este recorrido por España. Empezamos con la Fiesta del Pan, dedicada a la región de Castilla. Es el mayor de todos los lienzos, con 13 metros de longitud, por 3,5 de altura, como ya decíamos, y como tendrán todos. Ocupa un muro completo en su emplazamiento original del Espenizo Oriente y va enfrentado precisamente a uno de los relacionados con la comunidad de Andalucía, del que hablaremos después. Como representación o preparación para este panel de Castilla, el artista pasó todo el año del 12 viajando a distintos puntos donde sus enviados reunían a modelos ataviados con los trajes típicos con su particular riqueza de cada una de las zonas. Con ellos, Cebolla ejecutó decenas de estudios al óleo, así como cuadros de caballete de gran formato vinculados a los murales, pero totalmente independientes. También preparó numerosos bocetos a watch que desarrollarían composiciones corridas a modo de friso, como estudios realizados para el lienzo final de 1913. La destacada presencia de hogazas de pan y costales de trigo, de harina, hizo que se interpretase la composición como una fiesta, la fiesta del pan. Pero es poco probable que Sorolla pretendiera inventarse un festejo concreto, ya que no existía. En cualquier caso, hay muchachas que encabezan el cortejo portando panes como representativas y se aprecian los trajes de la zona del Reino de León: Astorga, La Alberca, Salamanca, León y Zamora. Esta última también representada por las banderas rojas que ondean sobre la comunidad. A la derecha se ven cerámicas de Talavera de la Reina o Puente del Arzobispo en Ávila, símbolo de Castilla la Vieja. Se alza, además, frente a Toledo, Castilla la Nueva. En medio se ve la Sierra de Guadarrama, que separa ambas regiones, que en la realidad tienen hasta 100 kilómetros de separación entre una y otra. Sorolla ha trasladado también la abulense Fuente del Pardillo como telón de fondo del cortejo, y de un lado a otro de la ciudad. Y ahora, una vez inmersos en Castilla, pasamos a Navarra. En 1912 se produce la primera visita de Sorolla al Valle del Roncal, que acabaría en la producción de su segunda pieza de Visiones de España, titulada Navarra, el Concejo del Roncal. Muestra el momento en que las autoridades del Roncal, acompañadas de un personaje que porta la enseña del valle, llegan a la ermita de la Virgen del Castillo. Se trata de la única pintura de Sorolla en la que se incluyen representantes de una institución política. Detrás, a la derecha de los mandatarios de este municipio, aparecen 6 mujeres ataviadas con diferentes indumentarias típicas en las que se destaca una cosa: el color rojo. Una antigua leyenda cuenta que en el año 785 se produjo en Colás una batalla en la que se enfrentaron el ejército de Abderramán II contra los vecinos del Valle del Roncal. Los sarracenos fueron derrotados y su soberano fue apresado. Al momento se inició una discusión sobre el castigo del jefe moruno: ajusticiarlo o hacerlo reír. En estas estaban cuando una joven roncalesa se anticipó, cortando el cuello del enemigo. Desde entonces, en todos los escudos de las villas del valle aparece la cabeza del sarraceno decapitada, y la tradición indica que el color rojo de las mantillas de la vestimenta de las damas del Roncal se debe a la sangre derramada. Durante la ceremonia se ondeaba la bandera mientras se disparaban fusiles, también representados por Sorolla, que enmarca la escena situándola junto a uno de los torreones pertenecientes al Castillo Viejo, que allí se encontraba y que da nombre al barrio y a la ermita, aunque en el momento de Sorolla y en la actualidad ya no existan. Y es el momento de llegar a Aragón. Dedicado a la región de Aragón es la obra titulada La Jota. Para representar dicha región, Sorolla escogió la localidad de Ansó, en el Pirineo Ocense, cuyo indumentario tradicional, la sotana, siempre ha despertado numeroso interés de historiadores y novelistas. Y como no podía ser de otra forma, estos ansotanos están bailando el tradicional baile aragonés, la jota. Con esta jota entramos en Cataluña. Para el mural de Cataluña, Sorolla se instaló en Barcelona, donde ya había hecho una breve estancia antes y donde se había entusiasmado con el puerto. Pero rechazó este motivo como escenario de su obra, ya que no le encontraba el interés.
Empezó a buscar otro lugar que fuera emblemático en la costa mediterránea y finalmente utilizó este tema, pero en la playa de Santa Cristina de Lloret de Mar, que lo convenció definitivamente por su propia naturaleza y exuberancia. Después continuaron sus dudas, ahora sobre los catalanes que tenía que pintar. Él mismo decía que he tropezado con la falta de carácter pintoresco de sus gentes, aunque es claro al final el elemento geográfico que los sitúa, el gorro baturro rojo que lucen los hombres de toda la composición. Mm. Continuamos en Valencia, en la tierra original del artista, y la obra se titula Las Grupas. Sorolla quería hacer de Valencia un cuadro agrícola, cuyo protagonista principal fueran los naranjos, probablemente con huertanos y huertanas, ataviados con sus trajes típicos. Pero cambió de idea con la visión de una procesión festiva en la que vio elementos adecuados para hacer una pintura diferente. Como símbolo de la valencianidad, pues utilizó los trajes tradicionales de labradores, la bandera de la ciudad, que se porta junto al templete de su patrona, las palmeras, la huerta y el cielo azul lechoso, como él propiamente describía, ¿no? Y sin salir de su comunidad, también tenemos otra de las obras, la número 6, que es el Palmerar de Elche. Sorolla ha representado un típico huerto de palmeras en la época de recolección de dátiles. La palmera en sí ejerce un gran protagonismo, ya que es un elemento totalmente dominante y vertical en la composición y que se sitúa en primer plano, mostrando incluso un tronco que se arquea, incluso da la sensación de arco de entrada a la composición que nos quiere enseñar Sorolla, a su nuevo mundo, ¿no? A lo que nos quiere mostrar. Tras esta palmera se sitúa un grupo de mujeres que seleccionan cuidadosamente los dátiles que un palmero les va acercando. Aparece otro elemento tradicional del paisaje ilicitano, el horno de bóveda, tan característico y que aún se conserva en muchas de las casas del Camp de Elche. La composición muestra una escena real, pero que Sorolla ha convertido en lo que parece una imagen idílica, mediante el tratamiento de la luz y la elección de una gama de colores muy viva, unida a sus pinceladas y matices de carácter totalmente impresionistas. Y ahora sí llegamos a nuestra tierra, llegamos a Sevilla. Mm. Sevilla tiene 3 obras, El baile, Los nazarenos y Toreros. Conforman la trilogía sevillana de Sorolla, que se completa con El encierro, también sobre Andalucía, aunque hay quien la sitúa en la zona de Jerez. En Sevilla, el baile es la primera de ellas. Escoge una fiesta sevillana, ya en desuso en la capital, aunque en auge en otras localidades como Lebrija. Se trata de las Cruces de Mayo, en la que un grupo de jóvenes, principalmente muchachas, levantaban en las casas altares dedicados a la cruz. La fiesta se solía celebrar en los patios de las casas sevillanas, lo que dio ocasión al pintor de representar un típico ambiente arquitectónico de Sevilla, junto a los vistosos trajes, volantes, mantones de Manila, sombreros cordobeses y demás elementos de la indumentaria local. Las jóvenes iban de patio en patio bailando sevillanas en las cruces de mayo. Es la única escena de interior. Y ahora seguimos con la trilogía sevillana, con la escena Los Nazarenos, una impresionante obra pictórica de pinceladas sueltas y compactas a la vez, con colores claros propios de la paleta cromática del artista y oscuros para representar los atuendos de los nazarenos, en la que se aprecian varios de estos en primer plano, 3 concretamente, seguidos por un cortejo de hermanos, los 3 con los pies descalzos y túnica negra de cola recogida en el brazo, faja de esparto y antifaz que cubre el rostro. En él está bordada la cruz de Santiago en roja, lo que nos lleva a pensar en que pudieran ser hermanos de la carretería, aunque quizás también pudiera ser, según dicen algunos historiadores, una alusión a Diego Velázquez, que nació en Sevilla y que perteneció a la Orden de Santiago. El de la izquierda lleva un cirio algo consumido y en el centro aparece uno sin capirote, pues se trata de un hermano de penitencia, que porta una cruz de madera en la que lleva pintada la cruz de Malta, en blanca. Esto nos hace pensar que pudiera ser un hermano de la Hermandad del Valle. Se sitúa la cofradía en una estrecha calle que podría ser cualquiera de Sevilla, podría ser la calle Feria, la calle Placentines, por ejemplo. Simplemente una calle sevillana, y por ella discurre el antiguo palio de la Virgen del Rosario de Montesión. En los laterales hay público a la espera. Cierto costumbrismo en su vestimenta podemos observar, como una mujer con mantilla y abanico. Por todo ello podemos situar la cofradía claramente en el día del Jueves Santo. Ella mira al nazareno, respondiéndole este también con una mirada. También podemos observar público en los balcones a la espera del palio, y al fondo vemos también a un señor uniformado con tricornio que parece escoltar el paso.
La verdad es que podemos inmiscuirnos en cualquiera de las cofradías sevillanas y podemos pensar que pudiera ser una de ellas, pero como en toda su obra, Sorolla lo que hace es coger de cada uno lo que le interesa y generar una imagen unitaria, aunque realmente global y no representativa de algo totalmente concreto. Es la Semana Santa de Sevilla, es Jueves Santo, pero no es ninguna hermandad concreta. Y pasamos al cuadro de los toreros, un encargo expreso de la Hispanic Society. El cuadro representa el saludo de los toreros en la sevillana Plaza de la Maestranza, dado el poquísimo gusto que el autor tenía por la fiesta taurina. Pero como era una obligación pintar estos factos, decidió utilizar una composición simplemente del paseillo del saludo inicial, que quedó muy representativa, festiva y colorista. La cuarta de las obras dedicadas a Andalucía es El Encierro, un enorme lienzo enfrentado precisamente al de Castilla, que describe una escena típica andaluza. Un grupo de mayorales, 2 garrochistas en primer plano y otros 3 al fondo, tras el ganado, conducen con gallardía y temple reses bravas hacia los cercados. Justo a través de un camino rural, con pitas, chumberas que bordean el camino de tierra, y de fondo las vías de ferrocarril en el ondulado horizonte, con un cielo nublado de múltiples colores. La presencia de las vías del tren es una de las escasas referencias que el artista hace de la incipiente modernización e industrialización de España que se estaba llevando en esa época, llevando a cabo. Y seguimos en Andalucía, sin movernos, aunque es una obra que representa a Andalucía, pero también a Portugal. Nos vamos hasta Ayamonte. Vemos una obra dedicada al Atlántico, Ayamonte y Portugal. Joaquín Sorolla se trasladaría hasta la ciudad con la idea de plasmar sobre el lienzo la tradicional levantada de los atunes. Y el 29 de junio de 1919 da por terminado este gran lienzo, La pesca del atún, que además concluía el trabajo para la Hispanic Society, ya que fue el último de los cuadros que realizó, en el que se representa dicha escena pesquera con un impecable y genial uso de la luz, donde en el fondo, desde la costa ayamontina, visualizamos la portuguesa y vecina localidad de Castromarín. Para continuar, nos marchamos ahora hasta Extremadura. El mercado se titula la obra. Sorolla estuvo en Mérida y se quedó impresionado con los restos romanos. Luego visitó Cáceres y su parte monumental la apasionó. A Plasencia llegó en tren y allí fue donde observó a unas gentes peculiares de singular vestimenta que venían cada martes al mercado y que le dieron la idea de representar el cuadro dedicado a Extremadura a Sorolla. Le quedaba una tarea nada sencilla para poder comenzar el trabajo que tenía en su cabeza: convencer a este grupo de paisanos de Montehermoso con sus peculiares atuendos a que posaran para él, y así poder culminar su obra sobre Extremadura. Y finalmente lo consiguió. Y es el momento de llegar hasta Galicia. La romería se titula el cuadro dedicado a Galicia. Galicia era un centro importante de producción lechera y el lienzo muestra a los gallegos de distintas partes de la región reunidos junto a sus vacas. También habla de la fecundidad del país, jugando con esta idea con un ternero que mama debajo a la izquierda. También aparece un canasto cargado y un fragmento del mar, y hace alusión a la riqueza pesquera del litoral gallego. Y lo representa todo en una escena de romería, unas escenas que se realizaban en el campo próximo a las ermitas. Por supuesto, todo ello implementado con un gaitero en el centro, como no podía faltar en aquella zona. Más allá de del frondoso bosque se vislumbra la ría gallega y los montes del otro lado. Sorolla ha captado perfectamente la luz amarillenta filtrada a través de los árboles tan características del paisaje gallego. Y llegamos al fin de nuestro periplo de hoy, al País Vasco, concretamente a Guipúzcoa, con la obra titulada Los bolos. Es la parte de España más industrializada en la época de Sorolla, pero el artista decidió precisamente subrayar los aspectos más agrarios de la vida vasca, representando un grupo de aldeanos que juegan a los bolos. Un mozo se ha subido incluso al murete para comprobar que no se haga trampa, pero le distrae de su cometido la presencia de una muchacha sentada junto a su hermana. En segundo término, o en un término medio, aparece un típico carro de bueyes de la zona. Al fondo aparece el trazado del funicular que estaba en construcción sobre la ladera del monte Igualdo. En la lejanía ofrece algún indicio de lo que va a ser el mundo moderno vasco. Con esta obra completamos el recorrido por las visiones de España de Sorolla, que por necesidades de restauración tuvo que ser descolgado en 2008 y se aprovechó la ocasión para exhibirlo en distintas ciudades españolas. Se exhibió en Valencia, en Barcelona,
en Málaga, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, en el Museo de Bellas Artes de Sevilla y en el Museo del Prado de Madrid, a lo largo del año 2009. La exposición en el Prado, que cerró el periplo, fue presentada dentro de la gran muestra antológica de la obra de Sorolla, con unas 465.000 visitas, nada más y nada menos. La serie de lienzos Visiones de España fue devuelta a la Spanish Society en el año 2010, donde se exhibe desde entonces, junto a una interesantísima colección de pintura española desde el barroco, lo que convierte a este espacio en visita obligada si estamos de turismo por la Gran Manzana. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. No hay que perderse esta exposición de Sorolla si están, eso sí, en Nueva York. Oye, que si, si toca el viaje, pues es una cita obligada para disfrutar de esa visión de España a tantos kilómetros, pero también tan icónica, ¿no? Con Pues este... totalmente. Si no hubiera sido por este tipo de Mm, encargos, no tendríamos este tipo de obras sí. en un lugar tan lejano como es Estados Unidos. Mm, Y la verdad es que es impactante poder observarlos allí. Yo tuve la suerte de verlos aquí en España, pero también de poderlos ver allí en su emplazamiento original. Están un poco alejadas del circuito turístico tradicional porque están ya cercanas al barrio del Bronx, pero de verdad que merece mucho la pena poder visitarlos y disfrutarlos in situ porque están hechos para allí y se nota. Y el mm. espacio es totalmente envolvente. Parece que estamos metidos en España, en un viaje inmediato por toda nuestra región. Ujú. Pues nosotros te agradecemos como cada semana, Agustín, que nos traiga estas estampas y que nos lleves de viaje. Hoy ha tocado Nueva York, pero siempre con España ahí en nuestra, siempre con esa mirada interior, ¿no? Desde España hacia el mundo, en esta sección de Efectivamente. Carta. Yo creo que esa fue la filosofía del propio Sorolla. Sí, así es. Pues Agustín Israel Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Gracias a ustedes como Un siempre. abrazo. Un abrazo.